Bienvenidas a Libres Abriendo Nuestras Alas con Mara Muñoz, un programa con todo lo que quieres saber, entrevistas, reportajes y noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en su programa Libres Abriendo Nuestras Alas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué no denunciamos las mujeres? ¿Por qué si la violencia contra las mujeres va en aumento, no acudimos a las instituciones? ¿Qué es la violencia institucional? ¿Cómo repercute el trato que las autoridades nos dan cuando acudimos a denunciar? Acompáñenme a ver este reportaje para reflexionar por qué no denunciamos las mujeres. Se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas al menos una vez en su vida. En México, la violencia psicológica es la más común con más del 51%, seguida de la violencia sexual con más del 49% de mujeres que la han padecido y la violencia física que alcanza a casi el 35%. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. La mayoría acude a familiares y amistades. Muy pocas recurren a instituciones formales como la policía o los servicios de salud. Menos del 10% de quienes buscan ayuda presentan una denuncia. A pesar de la existencia de reformas que consideran nuevos delitos contra las mujeres, esto no ha impactado en el número de mujeres que denuncian y, peor aún, en que disminuyan los delitos contra las mujeres por razones de género. Los delitos por razones de género como la violencia familiar, violencia digital, violaciones, abuso sexual y feminicidios van en aumento. La impunidad es otro gran problema. Como ejemplo, en los casos de violación o abuso sexual, solo el 4.7% de las denuncias terminó en sentencias. Es decir, existe una impunidad en el 95%. Y es que solo la quinta parte de los casos pasa del Ministerio Público a un juez. Ante esta perspectiva tan poco alentadora en el acceso a la justicia para las mujeres, tenemos además que la violencia institucional que se ejerce cuando las autoridades actúan en contra de nuestros derechos, un tipo de violencia que sigue sin cuantificarse y para la cual no hay cauces institucionales claros y accesibles. Ante esta perspectiva tan poco alentadora en el acceso a la justicia para las mujeres, tenemos además la violencia institucional que se ejerce cuando las autoridades actúan en contra de nuestros derechos, un tipo de violencia que sigue sin cuantificarse y para la cual no hay cauces institucionales claros y accesibles. Este es el panorama en que nos encontramos y ante el cual surge la pregunta del tema de hoy en Libres. ¿Por qué no denunciamos las mujeres? Tenemos una entrevista muy especial, una invitada muy especial con nosotras. Ella es Maísa Huber Chacur, quien se encuentra con nosotros para hablar acerca de por qué no denunciamos las mujeres. Si la violencia de género contra las mujeres va en aumento, ¿por qué las denuncias no aumentan en la misma proporción? Ella es subdirectora ejecutiva de X Justicia para Mujeres, organización feminista que sin duda es punta de lanza en el derecho al acceso a la justicia para las mujeres en México. Han realizado muy vastas investigaciones respecto del derecho al acceso a la justicia y hoy se encuentra con nosotros Maísa para compartir en Libres su experiencia al respecto. ¿Cómo estás, Maísa? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por entrevistarnos. Maísa, platícanos un poco acerca de lo que su experiencia les dice. ¿A qué nos enfrentamos las mujeres cuando denunciamos? ¿Cuál es el rostro de las instituciones? Pues creo que es muy interesante que empecemos por ahí, porque muchas veces cuando pensemos en acudir a instituciones en casos de violencia o en denuncias, tenemos en mente ministerios públicos y creo que definir el rostro de las instituciones primero pasa por ahí, ¿no? De acuerdo con la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en el hogar, la ENDIRE, el 37.7% de las mujeres acuden primero ante un ministerio público cuando sufren casos de violencia, pero no son las únicas instituciones a las cuales acuden. Están seguidas de muy cerca por la policía en casi 20%,
por síndicos en 8% y por municipios. Y creo que eso es un primer punto. No toda la respuesta directa de las mujeres cuando viven violencia tiene que ver con el sistema de justicia penal, y eso sí es muy importante. Y también creo que es muy importante ver qué tan poca proporción de las mujeres se acercan a la denuncia penal a través del Ministerio Público cuando viven violencia. Y creo que ahí la ENDIRE también nos dice muchas cosas. Por ejemplo, que el 85.7% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual, específicamente por parte de su pareja actual o por parte de la última, no solicitó apoyo de las instituciones y ni siquiera presentó denuncia. Y eso es una proporción en alza en comparación con la última encuesta que fue en 2016, antes de la pandemia. Y entre las razones que expresan las mujeres están el no saber dónde, cómo denunciar, la vergüenza posterior a las situaciones de violencia que viven, el miedo de las consecuencias que podrían tener para ellas el denunciar o el acercarse a las instituciones, y la posibilidad de que no sean creídas o ser víctimas de revictimización. Y creo que hay algunos aspectos que desde ahí podemos rescatar, pero que también viene desde nuestra propia experiencia, dialogando con mujeres que han enfrentado estas situaciones, que tiene que ver que la denuncia penal no responde a sus necesidades inmediatas de justicia. Las necesidades inmediatas de justicia pueden ser diversas, pero sobre todo muchas veces tienen que ver con la necesidad de sentirse segura en ese mismo momento, y la denuncia muchas veces no es un camino suficiente para ello. Maísa, y en esto que hablas, que es muy importante la revictimización, ¿cuál es el componente de la violencia institucional? ¿Qué causas hay para denunciarla o bien para ampararnos contra esta violencia institucional? Mira, para nosotras la violencia institucional la vemos más como un fenómeno estructural. Entonces, desde X Justicia consideramos que existe violencia institucional desde el momento que una institución, por omisión o por actuación, digamos, proactiva, no está respetando sus obligaciones en términos de atender violencia de género. Y eso significa no proteger, no dar atención, no sancionar, no reparar. Y esto se puede traducir en un sinfín de medidas. Muchas veces tiene cara de omisión, más que todo. Tiene cara de no actuar frente a riesgos de violencia, por ejemplo. Nosotras en un informe que publicamos en 2019 que se llama No es Justicia, analizamos junto con una red de organizaciones 100 sentencias que tenían que ver con temas de violencia de género, y nos dimos cuenta que en 69% de esos casos los jueces identificaban que existían riesgos de violencia y no tomaban medidas proactivas, por ejemplo, dictando órdenes de protección para proteger a las mujeres. Eso para nosotras también es violencia institucional. Claro que sí. Sin duda es algo muy importante también el pensar, por ejemplo, que tomando en cuenta que las denuncias en el ámbito penal involucran algún tipo de violencia hacia las mujeres, y pues es muy común porque el 66% de nosotras ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. ¿Qué pasa con todas esas mujeres cuyas denuncias no son resueltas favorablemente? ¿Qué repercusión tiene esto para su seguridad? ¿Cómo la podemos asociar, por ejemplo, con la violencia más grave que sufrimos las mujeres, que es el feminicidio? Creo que esa es una pregunta muy interesante. Creo que me regresaría a muchos casos de feminicidios que han sido muy sonados en los últimos años. Por ejemplo, me parece que fue en 2020, justo antes de que empezara la pandemia en la Ciudad de México, hubo muchas denuncias de cómo las instituciones hubieran podido prevenir feminicidios, ¿no? Feminicidios muy sonados de mujeres, de niñas, que habían acudido ante las instituciones para otros tipos de violencia, obviamente mucho menos grave que el feminicidio, que no había sido atendida por el Estado. El Estado proactivamente no buscó protegerlas, solamente les abrió esas posibilidades de denuncia, y esas posibilidades de denuncia no fueron suficientes para protegerlas. Me enfocaría, por ejemplo, en el caso de Abril Pérez, que fue muy sonado justamente en 2020. En 2020, Abril pues estaba casada estaba en proceso de separación con una persona. Fue víctima de tentativa de feminicidio, o sea, fue agredida de una manera sumamente violenta. Metió una denuncia contra esta persona, que era el papá, su expareja, el papá de sus hijos, por tentativa de feminicidio. Y la respuesta que le ofreció el Estado es: tentativa de feminicidio se encuentra en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva de oficio, por ejemplo. Prisión preventiva de oficio significa que no necesitas pasar casi que antes de un juez, no necesitamos hacer una evaluación, la persona se va automáticamente en prisión porque consideramos que es un riesgo.
Entonces, pues encarcelaron a su pareja. El Estado consideró que esta era una medida suficiente para proteger a Abril. ¿Y qué pasó después? Consideraron que no existían los elementos necesarios para seguir con un proceso de tentativa de feminicidio, cambiaron el tipo de delito que estaban investigando, lo pasaron a lesiones y este delito de lesiones ya no amerita prisión preventiva de oficio. Entonces la persona fue puesta en libertad, no se dio ningún tipo de otra medida de protección a Abril, nunca se había hecho un ejercicio de evaluación de riesgo para saber en qué situación se encontraba y qué medidas necesitaba, y algunos días después fue asesinada. La persona sospechosa, su expareja, sigue prófuga, jamás han podido detenerla. El proceso me parece que se dio, de hecho se dio el juicio, se dio la sentencia sin que esta persona estuviera en la sala. Y creo que es un gran ejemplo de cómo medidas como denuncia o la sola investigación no es suficiente para proteger a las mujeres. Es un paso para acceso a la justicia, sin duda, de respuestas que muchas mujeres quieren y necesitan, pero no es suficiente para, o sea, para protegernos, y creo que ahí nos vamos al tema que mencionabas de seguridad. ¿Qué pasa con esas mujeres que no reciben una respuesta favorable del Estado? Pues por un lado no reciben protección. En México muchas veces, aunque existen muchas otras opciones dentro de la ley, las instituciones condicionan medidas de protección o órdenes de protección a una denuncia, lo que es muy grave porque, como bien lo platicamos, muchas mujeres no quieren denunciar o no se acercan a las instituciones. Y entonces su derecho a la protección está condicionado al tipo de denuncia que realizan, y esa tiene consecuencias graves para su seguridad. Pero también, por otra parte, si en un primer caso de violencia, de lesiones, por ejemplo, de amenazas, tratas de denunciar y no te dan una respuesta favorable, probablemente para casos más graves ya no te acerques a instituciones y ya no tengas oportunidad de ser protegida por ellas. Exactamente, y es que las medidas y órdenes de protección son elementos que se han popularizado mucho entre las mujeres, pero una cosa es, digamos, la teoría o lo que se contiene en la ley, y otra cosa es cómo funciona, ¿no? Ahora bien, cuando estamos frente a un delito, es verdad que se nos vienen a la cabeza diversas formas de alcanzar justicia, pero también es verdad que prevalece la idea del castigo como la mejor o única alternativa. ¿Por qué tenemos en el imaginario el castigo como nuestra única opción, Maísa? Creo que eso tiene que ver con el manejo que ha tenido el Estado del tema de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Ya no estamos pensando en cómo atender un fenómeno complejo, que un poco así lo ve la Ley General de Acceso. La Ley General de Acceso, por supuesto, que está hecha para combatir el feminicidio, pero lo que ve es que el feminicidio es el producto de una cadena de violencias complejas, que pueden ser obviamente violencia física, violencia psicológica, violencia económica, un sinfín de violencias que van incrementando en el tiempo, y que frente a fallas del Estado se pueden traducir en un feminicidio. Entonces, la Ley General de Acceso lo que hace es tratar de atender diversas violencias y tratar de fortalecer las herramientas de las instituciones para poder atenderlas, para prevenir el feminicidio, tanto como para poder atender casos de feminicidio desde una perspectiva de no repetición. Y realmente el Estado se ha quedado como atorado en una respuesta de delitos. ¿Cuáles son los delitos que necesitamos perseguir? ¿Cómo puedo abrir carpetas? ¿Cómo sigo investigaciones? ¿Cómo puedo obtener sentencias? Y muchas veces nos quedamos ahí, y eso tiene consecuencias muy graves para las mujeres, porque eso significa que el Estado va a entender la violencia cuando suceda, no importa cómo suceda. Y esto es muy grave para nosotras, porque nuestras vidas merecen ser protegidas antes de un feminicidio, antes de una lesión o antes ni siquiera de amenazas. Entonces hemos perdido por completo el pulso de atender un fenómeno de violencias complejas, el atender, el prevenir las violencias, el proteger las mujeres frente a esas violencias o esos factores de riesgo, y nos estamos enfocando como en cifras. ¿Por qué nos estamos enfocando en el castigo? Porque es mucho más fácil de medir, y entonces las instituciones pueden un poco rendir cuentas en ese sentido. Es mucho más fácil también, son respuestas mucho más prácticas, son muy fáciles de implementar, y el proteger personas frente a riesgos de violencia es un poquito más complejo, implica muchísimo más recursos y respuestas más tardadas. Y también es un poquito menos fácil rendir cuentas sobre ello, porque no tenemos idea en México de cómo rendir cuentas a la ciudadanía sobre el avance de un tema de protección. No tenemos indicadores sobre número de mujeres protegidas frente a la violencia. Entonces, creo que nos estamos quedando un poco atoradas ahí, y hemos construido
toda la política pública en las últimas décadas en tipo penales. Si eres víctima de violencia, denuncia. Y si eres una persona agresora, recuerda que te pueden denunciar y puedes terminar en prisión. Esto ha sido como el grueso de nuestra política pública. Y después de tantas décadas, estamos siendo muy difícil de construir esta lógica. Maísa, hay un aspecto muy importante que sucede en las universidades. Cuando enfrentan las jóvenes un proceso de violencia, la comisión de algún delito, las universidades se lavan las manos diciendo, tienes que denunciar ante el Ministerio Público, nosotros no podemos conocer de esta situación porque es un delito. Eso es una forma, pues, evidentemente de quitarse la responsabilidad. ¿Cómo afecta esto precisamente lo que estamos hablando de otras maneras alternativas de solucionar, digamos, la violencia contra las mujeres? Creo que ahí hay varios aspectos importantes y creo que se relaciona muy bien con lo que me preguntabas justo antes. Por supuesto que puede ser una forma de lavarse las manos, pero también creo que es una consecuencia del tipo de discurso público que hemos tenido en cuanto a la justicia y la violencia en las últimas décadas. La única institución, al parecer, que pueda ser fuente de justicia es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y ninguna de esas dos instituciones es una institución de confianza para las mujeres, ni una institución que consideren cercana para las mujeres. Y entonces otras instituciones que se ven confrontadas con temas de violencia, y ahí sacas el tema, por supuesto, de universidades, pero pueden ser escuelas, pueden ser centros de trabajo, no saben cómo actuar porque consideran que ellas no son instituciones que puedan atender temas de justicia. Entonces, todo lo quieren mandar al Ministerio Público y estas mujeres se quedan un poco atoradas porque obviamente en el marco de una denuncia tal vez no van a obtener la respuesta que necesitan y muchas veces en ese tipo de violencias más cotidianas, la respuesta de las mujeres, la respuesta que necesitan son temas de seguridad. Quieren sentirse seguras y quieren que la violencia se detenga de manera inmediata. Para que la violencia se detenga de manera inmediata, muchas veces la denuncia y la investigación no es suficiente porque son procesos sumamente tardados y que no están centrados directamente en proteger, sino en atender un delito, ¿no? Un proceso de justicia. Y creo que eso nos ha quitado muchísimas opciones como sociedad sobre cómo tomar medidas nosotras a nivel comunitarios, escolares, laborales, para detener la violencia. Por supuesto que tiene consecuencias para las mujeres porque parece que, como bien veíamos, muchas mujeres se acercan, por ejemplo, a un sindicato, se van a acercar a su centro de trabajo cuando viven violencia laboral, se van a acercar al personal directivo de las escuelas cuando se vive una situación de violencia escolar y esas instituciones, al parecer, no pueden dar ninguna respuesta. Entonces, creo que es muy importante que también, regresando a la Ley General de Acceso, repensamos esas opciones que ya nos estaban dando, donde dan opciones a las instituciones para proteger a las mujeres en distintos ámbitos, y eso también aplica a ámbitos escolares y a ámbitos laborales. Pueden cambiar las personas que generaron agresión del lugar, pueden quitarle un arma, pueden abrir círculos restaurativos. Creo que hay muchísimas opciones que se pueden dar y que pueden ir más enfocada a proteger las personas, a reparar el daño, pero también a transformaciones estructurales de estos espacios que permitan que ese tipo de violencia no se repita. Y eso no a fuerza necesita un delito. Maísa, algo muy importante es lo que mencionas, es decir, frente a todo este clima de ambiente de violencia generalizada y especialmente de violencia contra las mujeres, en donde vemos que la violencia va en aumento, podemos imaginar otras alternativas, institucionales y sistémicas, porque no solamente es transformar una institución, sino transformar el sistema en su conjunto. Sí, justo, creo que eso que mencionas es muy importante. Creo que podemos y creo que debemos, como ciudadanas, repensar otras soluciones, porque el Estado sin nosotras no va a pensar en las respuestas que sean necesarias para atender nuestras vivencias y nuestras necesidades. Y creo que el Estado lo que ha hecho es tratar de encontrar respuestas automáticas, fáciles, rápidas, y populares a problemas complejos y también generalizar las problemáticas de las miles de mujeres que somos muy diversas y tenemos necesidades plurales frente a la justicia. Entonces, ha tratado de darnos un camino de justicia uniforme como un bloque de piedra y lo que necesitamos son muchos caminos y muchas raíces para poder atenderlas. Entonces, creo que desde ahí un camino muy importante es
poder abrir espacios de participación para los movimientos feministas, para los movimientos de mujeres, para las mujeres diversas en instituciones de justicia. Eso implica fiscalías, pero también poderes judiciales que históricamente han sido instituciones que han sido muy lejanas a la ciudadanía, a las mujeres también, y poder escuchar y construir con ellas las soluciones que se necesitan. Desde X, por ejemplo, promovemos mucho un modelo de justicia abierta feminista, que lo que implica es un repensar la cosmología judicial desde las necesidades de las personas para poder garantizar el acceso a la justicia para todas desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Lo que queremos ahí es promover prácticas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación activa de las comunidades históricamente discriminadas, pero también el codiseño de soluciones, la co-construcción de medidas juntas. Creo que eso podría ser un muy buen camino para que las instituciones se abran a las necesidades de las mujeres y empecemos a pensar juntas qué tipo de justicia necesitamos y cuáles son nuestras necesidades de justicia en el momento de estar en riesgo de vivir violencia o de vivir violencia. Excelente, Maísa. Muchísimas gracias por esta reflexión. Nos quedamos con esa necesidad de agruparnos, de comunicarnos, de colectivizar nuestras luchas para poder lograr avanzar en este camino tan importante que es la justicia para las mujeres. Te agradecemos muchísimo la generosidad de tu tiempo. Gracias, X Justicia para las Mujeres, por toda la labor tan importante que hacen en nuestro país, y nosotras continuamos en Libres. Gracias, Maísa. Muchas gracias, Mara. Es importante que tengamos el pulso de la información feminista de la semana. Por eso te invitamos a ver Notimunda. Acompáñanos. Notimundana, las noticias que sí son noticias en 5 minutos. Acusado de violencia contra las mujeres en la vicepresidencia del Senado. 20 colectivos feministas acompañaron a Maite López García, exesposa del senador por Chiapas de Movimiento Ciudadano Noé Castañón, firmando una carta dirigida a la presidencia del Senado de la República en protesta por la designación del agresor como vicepresidente de la mesa directiva del Senado el pasado 22 de noviembre. En la carta se expresa que desde hace 7 años la víctima fue privada de la convivencia con sus hijos por medio de violencia, por lo que presentó 4 denuncias contra Noé Castañón por los delitos de sustracción de menores, privación ilegal de la libertad, falsedad de declaraciones y violencia familiar. Las medidas de protección que tiene la víctima y las pruebas presentadas parecen no ser suficientes ante una designación del más alto nivel en México, en la que es necesario jurar el cumplimiento de la ley. Le caen a palos a Carlos Vives por sus opiniones sobre el patriarcado. Carlos Vives sudó la gota fría después de declarar en una entrevista: hay una corriente feminista muy fuerte contra el, ¿cómo se dice?, el patriarcado. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde hay patriarcado? A mí no me ha tocado nunca el patriarcado. Ante estas declaraciones que abonan a la naturalización de las violencias contra las mujeres y hacen lujo de los privilegios del cantante, miles salieron en redes a recordarle que el feminicidio es una realidad en todo el mundo, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la violencia familiar, la brecha salarial, entre muchas otras violencias que siguen vigentes en la actualidad. Persecución a mujeres feministas por el gobierno de Turquía. Con el objetivo de evitar que las mujeres se manifestaran este pasado 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en Estambul, capital de Turquía, la oficina del gobernador cerró las estaciones del metro, mientras en la ciudad de Diyarbakır se prohibieron las protestas.
Muchas otras mujeres fueron arrestadas por la policía en diversas localidades. En Turquía, 362 mujeres han sido asesinadas en 2023 y a pesar de estas cifras, el gobierno de este país asiático decidió retirarse en marzo del 2021 de la Convención de Estambul, que trata de erradicar la violencia hacia las mujeres, alegando que normaliza la homosexualidad. Un feminicidio mueve masas en Italia. Más de 8,000 personas dieron el último adiós a Giulia Cecchettin, de 22 años, quien fue víctima de feminicidio a manos de su exnovio en Italia. Esto deja en claro que la normalización de la violencia contra las mujeres es un problema que afecta mayormente a países en donde los índices han rebasado toda proporción, como en México, donde las estadísticas reportan que al día 11 mujeres y niñas son asesinadas. Niñas víctimas del cambio climático. Más de 12 millones de niñas tendrán que abandonar la escuela por las consecuencias del calentamiento global y los desastres naturales que trae aparejados. 30 países comprometerán especialmente el futuro de sus niñas por los estragos del clima. Aquellos países en donde las niñas no completan la secundaria son los más afectados, es decir, los más pobres del planeta, en donde las niñas son 200% más vulnerables a sufrir los daños en las estructuras escolares y las rutas intransitables. Las regiones más afectadas del globo son África Occidental, América del Sur, Central y el Caribe y el Sudeste Asiático. Notimundana, las noticias que sí son noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden compartir Libres abriendo nuestras alas y por favor denle clic en nuestras diferentes páginas en las redes sociales. Muchísimas gracias por hacer este programa posible. Nos vemos la próxima semana con un tema muy importante. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Mujeres indígenas en México. Nos va a estar acompañando Estela Hernández, la mujer indígena que acuñó esa frase, hasta que la dignidad se haga costumbre. Libres abriendo nuestras alas. Muchísimas gracias.